Y son esos mismos que salen con la bandera de España cuando se manifiestan contra, por ejemplo, el matrimonio homosexual o contra los derechos y libertades de las mujeres a decidir. Son los que quieren dar a entender que España es una y que España es grande y que España es libre. Son esos mismos que hace 80 años dieron, ellos sí que dieron un golpe de Estado. Ellos sí que fusilaron, que metieron en la cárcel, que reprimieron, que asesinaron, teniendo la maravillosa medalla de ser el segundo país con mayor número de muertos y desaparecidos en el genocidio que supuso un golpe de Estado a la democracia durante la República. Porque han conseguido, gracias a la construcción del relato, que incluso nosotros hablemos de guerra civil, de bandos, de guerra entre hermanos, cuando no es verdad. Cuando había un régimen democrático, un gobierno legítimo, republicano, que estaba avalado por los votos de la ciudadanía española republicana, y que esta gente, como no sabe hacer las cosas de otra manera y no supo asumir la derrota por la manera democrática, tuvo que acabar con ella a través de las armas y del genocidio, de la persecución y del silencio. Hace 40 años intentaron engañar otra vez de nuevo a un país contándole otra de sus historias, otro de sus relatos, el de la transición. Ese que decía que la sociedad española iba a pasar página y que en base a un pacto de silencio todos íbamos a mirar hacia adelante. Otra de las mentiras del fascismo y del franquismo instalado en las instituciones, que vuelve a construir los relatos para que nadie les pueda cuestionar. Hoy comprobamos que esa falsa transición era de cartón piedra, que se ha construido gracias a tener en silencio, como siempre y silenciada, a una mayoría social de este país que por desgracia todavía en gran parte sigue en cunetas de las que todavía no hemos podido sacar a todos los represaliados por el franquismo y por el fascismo de este país, y eso a día de hoy es una vergüenza. Un país no puede llamarse democrático cuando tiene muertos en sus cunetas recientes. Un país no puede llamarse democrático cuando todavía no ha sido capaz de anular los juicios que tuvieron lugar durante una dictadura sin ningún tipo de garantía y sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos. Y un país no puede llamarse democrático cuando en el año 2018 tiene a presos políticos, tiene exiliados por cuestiones ideológicas y en definitiva además está intentando construir continuamente relatos que etiqueten al enemigo. ¿Al enemigo de qué? ¿Al enemigo de quién? Al enemigo del nacionalismo totalitario español. Todo lo que vaya en contra de la línea nacionalista española se considera su enemigo. Lo hicieron con los hermanos y hermanas de Euskal Herria. Construyeron el Plan CEN, un plan de gobierno en 1982, que es una receta que todos aquí deberíamos tener muy presente, a pesar de que sigue considerándose un documento que en parte es secreto de Estado, pero creo que es muy interesante que todos y todas miremos qué era lo que decían ahí, qué recomendaciones le daban a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para construir un relato, el relato de todo es ETA. Todo lo que tenga que ver con el independentismo y sobre todo si es independentismo anticapitalista es enemigo del régimen del franquismo. Y en ese sentido han sido muchísimas las víctimas del Estado. Entre otras, y de una manera muy reciente, hemos podido ver que el caso Bateragune no tuvo ni un juicio justo ni una justicia imparcial, y ha tenido que decirlo Estrasburgo después de que distintos líderes independentistas de la izquierda nacionalista vasca hayan tenido que pasar 6 años en prisión. Si la justicia llega tarde, no es justicia, y esos 6 años a esas personas no se los va a devolver nadie, como nadie le va a devolver el ojo a Roger Español. Como nadie nos va a devolver las noches sin dormir de Nati y todos los agobios que están pasando tantísimas personas por la angustia que les está suponiendo que, siendo víctimas encima, se les cuestione a ellos. Porque esa es la manera y el modus operandi que tiene este régimen de dividir al pueblo, generando enemigos entre nosotros, contando mentiras. Mentiras como dar a entender que el 1 de octubre
Aquí no hubo violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora ya vamos viendo que van a ser más de 100 los agentes que van a tener que pasar por delante de un juez a dar explicaciones. Y estamos viendo su cobardía, dicho sea de paso, porque no han sido capaces de reconocer la realidad, porque están intentando encubrirse entre ellos, demostrando que todo es una farsa y que todo es una mentira. Esos policías que en lugar de velar por la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, se están encargando, algunos de ellos, a utilizar perfiles falsos en redes sociales para amenazar, para perseguir y para difamar a distintas personas públicas o no tan públicas, pero para generar miedo y para generar sobre todo confusión en la población. Mayoritariamente en la población en Cataluña, que efectivamente hay una parte de la población en Cataluña que no está entendiendo absolutamente nada de lo que ocurre en sus propias calles, y esto es grave, porque luego algunos se llenan la boca en el Parlamento de Cataluña con el chicle del Prusés y con el Matrix. El Matrix es el que están creando ellos a través de los medios de comunicación que están al servicio del régimen, que son precisamente sus cómplices, los de Arrimadas, los de Albert Rivera, los del fascismo de Vox. Todos esos tienen bien montado el tinglado para confundir a la gente que no hace más que consumir esos medios que no son de comunicación, que no son de información, que son meramente correas de transmisión de propaganda, y que en España tienen a la mayoría de la población absolutamente confundida en base a crear un relato de odio entre los pueblos, porque es la única herramienta que tiene este régimen de intentar salirse con la suya, la que ha utilizado siempre, dividirnos a nosotros para seguir ellos chupando del bote. Llevan más de 40 años los que nos gobiernan trincando del dinero público 90.000 millones de euros al año, que entre otras cosas, y dicho por ellos mismos, se han estado gastando en bolquetes de putas y en coca. Mientras tanto han estado cerrando plantas de hospitales, han estado cerrando escuelas, y cuando una sociedad con cultura democrática bastante más elevada que la media, entre otras cosas gracias a los medios de comunicación como la Televisión Pública de Cataluña, que está muy por encima de la media de los demás medios de comunicación públicos en España, gracias a una red de escuelas públicas en Cataluña que se han encargado de educar a ciudadanos y no a súbditos, precisamente en Cataluña pasa que la población se levanta, que la población quiere decidir, que la población quiere votar y quiere tomar decisiones. ¿Y qué es lo que dice el Estado español? El Estado español responde con porras, responde con multas, responde con prisión y responde con mentiras. Porque el 1 de octubre aquí no vinieron a pegar solamente a los independentistas. El 1 de octubre aquí también vinieron a pegar a los que votaron que no querían independizarse. Por lo tanto, la imagen del 1 de octubre lo que deja en evidencia es que al Estado español lo que le asusta, lo que le preocupa y lo que le aterroriza es sencillamente la democracia. Ni siquiera todavía podemos llegar a hablar y a llegar a explicar de lo que va el mensaje de la independencia. Un mensaje que en España bien deberían entender, que de lo que se está hablando aquí es de una independencia sobre todo estructural, no de poner barreras, no de cortar territorios, una independencia de las clases populares que están hartas de que las roben, de que las mientan, de que las manipulen y de que las persigan y las repriman con miedo, con multas, con prisión y con violencia como la que está padeciendo Roger Español hoy aquí y otra tantísima gente que todavía no se ha curado de las lesiones físicas y morales que sufrieron desde el 1 de octubre. Pero a pesar de toda esta denuncia, creo que el 1 de octubre surgió algo que es imparable, que es el momento en el que un pueblo se reconoce como tal. Cada día estaréis teniendo muchísimos más apoyos de todos aquellos que sin ser catalanes, sin haber nacido aquí, nos une algo muchísimo más grande, que es la fraternidad y la solidaridad de los pueblos. Y la democracia, por supuesto. Hay quien piensa que de alguna manera algunos lo que queremos es una República Federal Española. Pues sí, a España lo mejor que le puede pasar es una República Federal Española, pero eso no ha de ser nunca incompatible con vuestro derecho a decidir vuestro propio futuro y vuestra manera de organizaros. Solamente quiero decir, para terminar, que habéis de saber que en España contáis con muchísimas personas que estamos siendo también perseguidas, silenciadas, que estamos dispuestos a dar la batalla mano a mano junto a vosotros para exigir dos cosas: república y derecho a decidir de todos los pueblos de España. Salud, república y sobre todo justicia para nuestras víctimas.